Buenas tardes. Se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Buenas tardes. Así crece lo que siento. Son las 5 de la tarde y con esta linda música que nos acompañará unos segundos más, estoy iniciando mi charla de hoy. Bueno, esta música, la cual escucharemos un poquito más al final, pertenece al soundtrack de la película El amor en los tiempos del cólera, y es una canción escrita e interpretada por la actriz colombiana Shakira en coproducción con el brasileño Antonio Pinto, y fue hecha precisamente para formar parte de la música de la producción sobre el amor en los tiempos del cólera, que es la novela de la cual voy a hablar hoy día. Quiero, para empezar, dar un agradecimiento a Asesoría Educativa, que es la empresa que cofundamos mi esposo y yo, y que es la que me auspicia en estos conversatorios, hace la producción y pone toda la parte del trabajo detrás de cámaras, que es muy importante y que requiere de mucho tiempo y dedicación. Yo les agradezco por esto. Asesoría Educativa es una empresa de servicios educativos que da apoyo y acompañamiento a alumnos que requieren nuestros servicios privadamente desde los primeros años de inicial hasta alumnos de maestría que requieren ayuda en algunos de los trabajos que tienen que hacer. Nosotros somos una empresa que ya tiene más de 10 años de servicios y estamos siempre tratando de innovar, manejar la información reciente y tratar de darle a los alumnos y alumnas el mejor servicio que podamos en las posibilidades que nos da el servicio actual, que es a través de la interfase, ¿no? Lo estamos haciendo todo virtualmente, y a pesar de todo y a pesar de todos los problemas que inicialmente se dieron en educación, todo lo de educación funciona, lo que demuestra la preocupación de los padres y de alumnos más grandes también, por apostar por algo que es sostenible en el tiempo, que es la educación. Yo creo que es lo único que nos está ayudando a reinventarnos, ¿no? Porque la educación te da resiliencia y eso es muy importante. Así que búsquenos como Asesoría Educativa, si tienen algún interés, ahí estamos para darles información y para que nos contraten si es que nos necesitan. Bueno, después de los agradecimientos, quiero darles una breve explicación de los conversatorios que tenemos, las charlas que damos. Para las personas que recién nos están comunicando, mi nombre es Violeta Fonseca, yo soy una de las fundadoras de Asesoría Educativa y trabajando remotamente este año, empezamos a pensar en alguna manera de comunicarnos con los demás a los cuales no estamos viendo. Desde hace muchos años yo escribo un blog. Como siempre digo, no puedo competir con algunos blogs porque yo escribo acerca de educación, acerca de literatura, de historia, acerca de lo que me interesa, de la actualidad, pero desde mi punto de vista y desde mi manera de pensar, y eso tiene sus seguidores, entonces para que esos seguidores tengan un extra, pensé en comenzar a charlar sobre el tema, ¿no? Y así hemos empezado estos conversatorios que ahora yo los llamo charlas.
de las 5, los viernes a las 5, de diferentes temas que me interesan a mí, que son la educación y lo que se refiere a ella en todos los aspectos. Antes de empezar con El amor en los tiempos del cólera, que es el libro del cual vamos a conversar, yo quería hacerles una reflexión sobre lo que ha pasado esta semana en la actualidad de la semana. He visto fotos aterradoras de el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? En el cual las personas se apiñaban. Me contestaron, cuando dije yo, ¿y por qué es esto? La gente va a despedir a sus familiares o a recoger a sus familiares, y van de 5 en 5 y se pegan los unos a los otros, porque yo pensé que no habían aviones y que todo el mundo estaba esperando aviones como en el principio de la pandemia, como ahora se han abierto, y después se vio otro grupo de personas peleándose en Iquitos, pero a golpe, jalándose las mascarillas entre policías y vendedores ambulantes. Tampoco puedo entender cómo no hay una comprensión de que este problema es de salud y que si no hacemos algo nos podríamos contagiar. Y si nos contagiamos, luego empezamos a echarle la culpa al gobierno porque no hay oxígeno, camas, hospitales, etc. ¿Y qué hicimos nosotros para poder guardar la distancia, ponerse la mascarilla, lavarse las manos? ¿Qué tanto cuesta tener ese cuidado? Y esto me trajo a la memoria un libro también que leí hace mucho tiempo y que se llama La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. El libro es de 1929 y es una obra que en realidad es un ensayo filosófico, y el objetivo era explicar la sociedad que le tocó vivir al escritor con ideas claves de pensamiento, porque en ese momento era el tiempo en que la gente venía del campo a la ciudad y se hacinaba. Y luego en el 29 habían muchas manifestaciones que nunca se habían visto porque no había tanta gente en ningún lugar. Y él comienza a reflexionar. Y hay una reflexión muy dura en el capítulo 1, pero que al ver todo esto en la calle, me van a perdonar, no quiero ofender a nadie, pero al ver todo eso en la calle, la recordé y me vi obligada a decírselas. Dice Ortega y Gasset, no yo: por el solo hecho de formar parte de la masa, desciende el hombre un peldaño en la escala zoológica. Es decir, nos estamos convirtiendo en un rebaño. ¿Por qué? Porque si pensáramos solamente en nuestro bienestar, no iríamos de 5 en 5 a pedir a la mamita que se está yendo pues a Piura. Y tampoco, yo sé que tienen que vender los ambulantes o lo que sea. Pónganse a vender, dejen una distancia, no estén persiguiendo a las personas, no se acerquen. Háganlo por su bien, háganlo por la vida, por la salud de sus hijos. Por favor, lo seguiré pidiendo de todas las maneras posibles, seguiré insistiendo en este tema. Y tal vez algunas de ustedes podrán decir: Violeta, eres muy práctica, muy pragmática y no tienes ese sentimiento. Sí lo tengo. Siento que hay gente que se está muriendo por gusto. Y eso me da mucha pena. Así que yo tengo que reflexionar sobre estos temas de todas maneras. Bueno, vamos a entrar en el tema que nos ha traído estoy leyendo aquí la pauta, tengo pauta ahora, ¿verdad? Mi esposo es un genio, él aprende todo esto cada día. Entonces,
¿Por qué escogí este libro? Este libro es parte de lo que yo estoy llamando la literatura de pandemia. Voy a hacer un par de libros más y luego voy a entrar en otro tema, ¿no? No se aburran. Y escogí esta novela, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Como dije la semana pasada, Gabriel García Márquez es mi autor favorito. Nunca lo conocí. El día que falleció, yo lloré. Así soy yo. Entonces estábamos nosotros pasando una temporada en la playa, todos juntos, y lo vi en televisión y sentí mucho que nos hubiera dejado. Aunque yo ya sabía que hacía tiempo que ya no escribía, porque como yo les dije la semana pasada, cuando empezó a olvidarse las cosas, él dijo, ya no voy a volver a escribir, no quiero repetir cosas que ya dije. Y fue muy paradójico lo que dijo cuando dijo que no quiere repetir, porque fue una entrevista. Yo trataba de ver todas las entrevistas que él hacía, si eran por televisión o si no las seguía en YouTube, eh, porque él repite mucho, muchísimo. Hay mucha repetición en sus trabajos posteriores a, a 100 años de soledad, muchos nombres repetidos. eh, y después llega a este otro punto, el amor en los tiempos del cólera. Ya no es realismo mágico, es el tema es de el amor en los tiempos del cólera, es literatura latinoamericana de finales del siglo XX. Y es una novela en la cual hay mucho, como en todo lo que él hace, hay mucho de autobiográfico, pero autobiográfico alegórico. Los autores de ficción son los dueños de la ficción, ¿no? Son, son las personas que han creado a estos otros personajes que no viven más que en la ficción, ¿no? En, hay un libro, un pequeño libro que es en realidad un ensayo o cómo hacer un ensayo eh, de un autor peruano también premio Nobel, Mario Vargas Llosa, que se llama Cartas a un novelista, en el cual le dice que el personaje y el narrador no son, no existen, pero cuando uno piensa que existen, es el momento en que el éxito ha sido mayor, ¿no? Y eso me recuerda que varias veces yo he jugado con preguntar a las personas dónde está enterrado el Quijote. Y mucha gente me ha contestado que el Quijote está enterrado en La Pacha. Y el Quijote no está enterrado en ningún sitio porque es un personaje de ficción, tan real, tan parecido a muchos de nosotros, que resultó ser pues alguien así como, no sé, Francisco Pizarro. Igual, Macondo no existe, pero se ha convertido en un lugar en el imaginario de las personas. Por el contrario, en El amor y los tiempos del cólera, el lugar es Cartagena. Y la música de Shakira tiene muchas menciones del río Magdalena, de los lugares en los que pasa la acción de este libro, ¿no? Como siempre, García Márquez no utiliza un tiempo lineal y su tiempo se llama espiralado. ¿Y por qué se llama espiralado? Porque si nosotros pensamos en una escalera de caracol, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez ustedes han subido por una escalera de caracol y han hecho el ejercicio de ver hacia abajo, ustedes ven toda la escalera. No es como una escalera derecha, ¿no? Si ustedes y solo miran hacia abajo van a ver el último peldaño nada más, pero en una escalera de caracol la ven todita completa. El tiempo espiralado es eso, volver a regresar y poder volver a recrear el tiempo. Entonces él trabaja en un tiempo espiralado en esta obra
¿no? Y que no se parece, no hay repetición, los personajes de esta obra son personajes nuevos, con nombres nuevos. Dice lo que yo averigüé, que es una novela publicada en 1985, es una novela dedicada al verdadero amor. Es una alegoría del amor que García Márquez dedicó a sus padres. Hay una historia bonita acerca de esta relación de los padres de Gabriel, que tuvieron que ir a vivir a otro sitio dejando a Gabriel con sus abuelos en Aracataca, y que fue, uno puede pensar, un abandono, pero no, porque el vivir con estos señores le hizo mucho bien a Gabriel, porque le enseñó todo lo que, o le enseñó, no, le permitió ver todo este mundo interesante de los pueblos de la Ciénaga Grande, como él decía, ¿no? Eh, esta historia, como digo yo, el tema de esta historia es el tema del amor que se transforma, que se ve envuelto en diferentes situaciones adversas. La muerte, la decepción, el orgullo, el tiempo, la enfermedad. Pero que al final triunfa. Entonces, y triunfa a pesar de su nombre, ¿no? A pesar del título, el amor en los tiempos del cólera. Cuando yo vi el amor en los tiempos del cólera, Dios mío. Y triunfa a pesar de todo. Entonces García Márquez aquí nos encuentra una historia de amor entrañable que ha de perdurar a través del tiempo. Y yo creo que este amor entrañable que ha de perdurar a través del tiempo tiene más de resistente, resiliente, que responsable del amor, que ese amor romántico. Entonces, a veces cuando alguien me pregunta, cuando yo repito una lección en mi clase y alguien me dice, Miss, qué paciencia. Y yo le digo, no, yo no tengo paciencia, yo tengo resistencia. Y mi resistencia me dice que yo tengo que hacer que la persona entienda y pueda adquirir conocimiento. Por lo tanto, en lugar de paciente, yo me considero resistente. Y eso es este amor. Y por eso me gustó tanto. Porque bueno, ya pues no me interesa, no me quiere, no lo quiero porque él no me quiere y me voy por mi lado y ya pues. Cada persona hace su vida de esa manera, pero en este libro eso no sucede, aunque parece que sí, ¿no? El libro, una de las cosas que me gustaron son todas esas palabras de amor que el libro dice. Por ejemplo, Juvenal Urbino, que es uno de los personajes, dice, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Y uno piensa, no, morir de amor. Me hace acordar a Miguel Bosé y su canción y la escuché otra vez. Y hay pues muchas formas de ver esto. Uno no dice, nadie se muere de amor, no se puede vivir del amor. No lo sé. Entonces, el libro comienza de una manera, bueno, García Márquez siempre empieza sus libros de una manera inesperada, ¿no? Con lo que se llama medias res, es decir, de la mitad de algo. Cuando yo leí El amor, 100 años de soledad, y empezó muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, yo me pregunté, ¿y qué? Y no entendía cuándo comenzaba a explicarme qué estaba pasando, pero no es un libro de historia, ¿no? Este libro comienza con: era inevitable, el olor de las almendras amargas
le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Cuando Jeremiah de Saint-Amour se suicida, el doctor Juvenal Urbino se asombra al saber que es el primer suicidio no llevado a cabo por razones de amor. Esto es lo que dice Juvenal Urbino, que fue el doctor que fue a atestiguar que su amigo, que había sido el héroe de una guerra de resistencia antillana, se había suicidado. Pero yo pensando, me puse a pensar de que él se amaba a sí mismo, porque él le había dicho a su amigo, que era el doctor Urbino, que él nunca sería viejo y que cuando cumpliera 60 años, si no se había muerto, igual él iba a hacer todo lo posible para morir. Bueno, ese es un amor por uno mismo, ¿no? Porque cuando pasa una edad, bueno, ahora es más porque se cuida y todo, pero cuando ya llega el momento en que ya no es una vida completa, que no tiene una calidad de vida, no estoy propiciando un suicidio, obviamente, pero debe ser difícil para alguien que fue como este señor, un héroe de una guerra, ¿no? No lo sé, es parte del libro y lo dice así claramente. Entonces yo sí creo que tuvo un amor por él mismo. Algunas personas pueden creer que amarse a uno mismo es egoísmo. Yo tengo mis dudas acerca del tema. Yo creo que amarse a uno mismo es solamente lo que uno tiene que hacer, porque si uno no se ama, no puede reflejar amor con los demás. Así que primero hay que conservarse, ¿no? Bueno, Juvenal Urbino se asombra al saber que este hombre en verdad cumplió con lo que decía, ¿no? Termina de hacer... Juvenal Urbino es uno de los personajes que tiene una vida como un reloj. Entonces él hace las cosas a una hora determinada, en un momento determinado, en el verano algo, en el invierno otra cosa, el domingo una cosa diferente. Es decir, su horario era regido, ¿ya? Y el que lo hayan llamado en un domingo temprano para ir a certificar la muerte de su amigo, lo saca de su status quo. Y ya con eso está un poco, digamos, contrariado. O sea, lo ha contrariado la muerte de su amigo y lo ha contrariado el hecho de no poder haber estado en la cama hasta las 8 de la mañana, tomar desayuno y después ir a misa. Tuvo que correr a la misa. Y corrió hacia la misa porque correr no es la palabra, pero dice el libro correr, ¿no? Porque él era un hombre muy adinerado, se subió en su carruaje y se fue a la misa. Muy bien vestido, apergaminado y todo, con su esposa. Y llega a la misa, toma la misa, piensa en su amigo, piensa en cómo él vivía con los antillanos y cómo se había quedado ahí, era un médico y los ayudaba mucho, y cuando las epidemias de cólera que se repiten, sobre todo en la parte donde viven los antillanos, estas epidemias se repiten y se repiten cada vez, y por lo tanto él nunca dejó de ser una persona que los ayudaba. Su amigo, este señor Jeremiah Saint-Amour, el que se suicidó. Y se pasa el tiempo pensando en este suceso. Llega a su casa, está cansado, se sienta en el jardín donde espera la hora exacta en que se le dé el almuerzo, porque era una hora exacta. Su esposa, que se llama Fermina Daza, y que es la protagonista de la obra, va y que se cambia y sale, y en eso se escapa su perico. Era el único que él había traído estos animales con colores muy, muy bonitos para enseñarles a hablar y todo esto.
y era su diversión. Y este era el único que había quedado, se habían escapado, se habían ido, se habían muerto, y era el único. Y se sale de una de las pajareras que tiene por todo el jardín. Y se sube a un árbol muy alto. El señor, que ya es un señor mayor, decide no llamar a nadie para que lo ayude, porque en una casa tan grande como esa habían muchos empleados y todo lo demás. Jala la escalera que se utiliza para cortar los árboles, se sube para agarrar al ave esta y volverlo a meter en su jaula. El perico vuela y el señor se cae del árbol y se cae de espaldas, se golpea el cerebro y muere. Esto es todo en el primer capítulo. Y dice, pero en eso llega corriendo pues Fermina Daza a verlo y dice el libro, ¿no? Y la miró por última vez, para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común. Y alcanzó a decirle con el último aliento, solo Dios sabe cuánto te quise. Y ella recordó que en los 50 años de matrimonio no la habían pasado muy bien, pero que él tenía esa forma de amor. Así que antes de que pasaran los 5 primeros capítulos del libro, esta persona, este personaje que es Fermina Daza, se convierte en viuda. Y de verdad te consterna todo lo que pasa en ese capítulo, pero no, en mi caso, no se explica de dónde va a tomarse el regreso al título del libro, que es algo muy característico de García Márquez. Y entonces, ¿cómo voy yo a encontrar una relación entre el libro, entre lo que estoy leyendo y lo que a mí me parecía que era el libro, ¿no? Así que hay que seguir leyendo por mucho tiempo y entonces nos vamos a encontrar con los personajes principales del libro. Los personajes principales del libro, puesto que el doctor Juvenal Urbino muere, ya no, se habla mucho de él en este tiempo espiralado, pero es Florentino Ariza. Este señor Florentino Ariza era un hijo no reconocido de un empresario, dueño de la Compañía Fluvial del Caribe, que era una compañía de barcos a vapor que llevaba mercancía y pasajeros a lo largo del río Magdalena. Si ustedes van a Cartagena de Indias actualmente, encuentran estos lugares. Esa es otra diferencia con 100 años de soledad, porque 100 años de soledad tiene lugares encantados que pocos se pueden reconocer como lugares verdaderos, ¿no? Pero estos lugares del amor en los tiempos del cólera son lugares que existen. No como los cuenta él, pero existen, ¿no? Y donde vivían los antillanos es ahora Barú. Si alguno de ustedes ha ido de viaje a Cartagena, el Decameron tiene, pues esto es un comercial, no es un comercial, tiene un all inclusive ahí, pero también hay un pueblo, y yo le pregunté a la señora que nos hizo un tour cómo era esto, ¿no? Entonces, este lugar que dice él de los antillanos era Baru. Y ahí vivían los que ahora se llaman a sí mismos afrodescendientes, y tenían sus casas y tenían su lugar cerca a la playa, y cuando pudieron liberarse, igual la segregación existía, ¿no? Entonces ellos vivían ahí e iban a trabajar a la ciudad, a Cartagena. Es
era una península. Se podía, ahí terminaba el Magdalena, pero luego le hicieron un canal para que pudiera salir al mar, ¿ya? Y cuando fui a Cartagena, me di cuenta de qué cosa era la Ciénaga Grande. En Cartagena hay una zona en donde es un cenagal realmente. Ahora lo han limpiado un poco, pero es realmente no muy lindo. Es el otro lado de donde no están los hoteles, sino del otro lado, no muy lejos, unos 6 cuadras y la cruzan. Y ahí está todos los barcos que llegan, y es cuando baja la marea es un color oscuro, y hay muchos, como que lugares que parece ser que botan ahí los desperdicios de los barcos petroleros cuando se limpian. Es realmente una ciénaga, ¿ya? Y eso es lo que García Márquez llama la Ciénaga Grande, ¿no? Así que por ahí debe haber estado Macondo en algún momento en su imaginación, ¿no? Pero ahí vivían los que ahora se llaman afrodescendientes, y ella me contó que ellos habían hecho un arreglo ante el gobierno ella me lo contó, no me va a corregir que no está bien, pero que ellos habían hecho un arreglo con el gobierno para seguir viviendo ahí, seguir trabajando y que se pudieran hacer hoteles. Entonces nosotros que estuvimos en ese sitio tomamos un transporte para ir a un lugar que se llama El Acuario, que es en el medio del mar, ¿no? Y fuimos a este lugar, y cuando regresábamos en este barco, en ese transbordador, entramos a otra playa mucho más hermosa que la playa que tenía el hotel. Preciosas playas blancas con un mar azul manso, lindo, y frente a las playas unas casas antillanas. Así dije, este es el lugar. Y esa playa se llama Playa Blanca y no es parte del hotel. Ahí no tienes que haber llevado tu toalla, el barco se para, te llevan, tú puedes estar un rato si quieres comprar algo. Están dedicados a la artesanía, al servicio, a venderte cosas, y parece ser que el arreglo funciona. Ojalá que siempre funcione, no sé cómo. Me puse a pensar en todos esos hoteles maravillosos que he conocido en mi vida y cómo estarán ahora, y qué harán la gente que trabajaba en esos hoteles, ¿no? Siempre recuerdo una vez que estaba bueno, yo he conocido mucho porque parte de mi trabajo era viajar. No solamente, ahora viajo con mi esposo, pero antes era viajar con mis alumnos. Y una vez estaba yo en República Dominicana y le pregunté a un señor cómo habían arreglado, qué era la zona de los hoteles, y me contestó algo que se me quedó en la mente: si no fuera por los hoteles ya nos hubiéramos comido los unos a los otros. No sé qué está pasando ahora, y a mí me duele mucho pensar en ellos, ¿no? Pero entonces, esto es lo que en la novela se trabaja como la parte de los antillanos en ese tiempo. Y Florentino Ariza era el hijo no reconocido, o sea, el hijo bastardo, como se decía en esa época, del dueño de la Compañía Fluvial del Caribe, que más o menos era un monopolio. O sea, ellos solamente cargaban tanto mercancía como personas por el Magdalena. A propósito, el Magdalena también es el río por el cual Bolívar viajó en su regreso, en su intento de regreso a Venezuela, ¿no? Que no lo dejaron entrar. Pero esa era la manera de llegar, esa era una vía de comunicación muy importante, y sigue siendo una vía de comunicación. Entonces Florentino Ariza hereda la compañía porque ninguno de los hermanos de su padre no tuvo más hijos, y ninguno de los hermanos de su padre se casó, y él comenzó a trabajar en su compañía, escribía muy bien. Entonces
comenzó a trabajar y cuando el padre se convierte en anciano, lo hace el socio y al morir se queda un hermano del padre que le permite ser el dueño de la compañía al morir él. Pero Florentino tenía un espíritu solitario también y siempre era triste. En la obra se dice que era con la tristeza de los que no tuvieron un nombre desde el principio, dice la obra. O sea, de las personas cuyos padres no los habían reconocido, que era muy importante en esas épocas. Afortunadamente eso también se ha superado ya, ¿no? Y le gustaba escribir poemas de amor. Y un día le gustaba escribir poemas de amor sentado en la banca de una plazuela, a su hora del café, cuando salía de su trabajo, ¿no? Que era su otra vida, en realidad. Y un día encontró a una joven que estaba caminando con su esclava negra, y ahí hay anacronismo, porque no hay si la obra ha sido entre 1911 y 1960, dice una de las fuentes que consulté, en 1911 o 20 o 29 no habían esclavos ya, era una empleada, ¿no? Pero dice en la obra con su esclava negra, entonces probablemente es el anacronismo de las fechas en que funciona esta obra, ¿no? Entonces se encuentra a esta joven que no puede salir sola y que no puede hablar con extraños, y él se presenta y ella le sonríe y él le escribe poemas y le lee poemas, se sientan y él le lee sus poemas y le escribe poemas, y de repente su padre no le permite a ella vivía solo con su padre y con esta empleada, su nana, y ella deja de salir. Entonces él se para en la puerta, no en la puerta, en la ventana, lejos de la ventana, como si fuera el distanciamiento actual, en el parque de donde ella salía y se sentaba cerca de la iglesia, y de ahí la mira. Entonces todo lo que antes era sentarse, leer libros y escribir y esto en ese parque es ahora la hora del café, la hora del almuerzo, pararse ahí y mirarla. A veces ella está en su ventana y a veces no está porque está haciendo sus propias cosas, ¿no? Y esta joven de la cual se enamoró locamente se llama Fermina Daza. Fermina Daza, por supuesto que no le permiten casarse con él y lo rechaza. Pero cuando ella lo rechaza, él escribe y le dice que le promete que nunca amará a nadie como ha amado a ella. Y en realidad, amor, él tuvo muchas aventuras de las más descabelladas. Una de las aventuras que él tuvo amorosas, que me llamaron mucho la atención, tiene una gran reminiscencia a un capítulo de la vida de Hitler que no es tan conocido. Hitler tenía una sobrina y esta sobrina vivía con él. No, sus detractores dicen que él tenía relaciones con la sobrina. Eso nadie lo puede decir porque no ha habido ningún testimonio y en ese tiempo no había una película, ni un WhatsApp, ni una nada. Entonces, por lo tanto, no sabemos si en realidad era eso. Sus detractores dicen esas cosas, pero se dicen muchas cosas de las personas. Pero lo cierto es que esta sobrina vivía con él y él la mandaba a estudiar, y ella estudiaba en una academia superior era hija de su hermana, y quería que fuera una persona educada, y él pagaba sus estudios y todo lo demás, cuando de repente conoce a Eva Braun, que era una joven,
muy joven que trabajaba en una compañía de fotografía y que lo encandiló. Se enamoró de Eva Braun cuando la joven, la sobrina de Hitler, se enteró, cometió suicidio dentro de su casa. Y ese mismo detalle, así exactamente, o sea, una sobrina a la cual él manda a estudiar, con la cual tiene una aventura amorosa, eso sí es verdad, y que viene cada vez que termina sus clases, va y vive con él, lo encuentra él con otra mujer, va a la casa y se suicida de la misma manera que sucede en la verdad de Hitler, ¿no? Entonces, él sí le juró amor eterno, pero no le juró fidelidad eterna. ¿Y qué hace este señor? Mientras él trabaja en la compañía y sale con muchas mujeres, guarda una colección de cuadernos donde escribe con una hermosa letra. Yo les dije que tenía una hermosa letra, por lo tanto fue recibido para trabajar, en donde guarda exactamente todas las aventuras amorosas que ha tenido mientras sigue esperando a Fermina Daza. Fermina Daza después se casa con Juvenal Urbino, que era 20 años mayor que ella, pero muy adinerado, viven muy bien, se van a Europa, regresan, siguen viviendo en el mejor lugar de Cartagena, tienen hijos, los hijos se van, habían cumplido 50 años de casados, todo pasaba muy bien, y si eso había pasado, tanto Fermina como Florentino tienen más o menos la misma edad y tienen como unos 58, 68 años, pues, porque ellos estuvieron desde que tenía 15 juntos, ¿no? Bueno, hablándose. Y Fermina pues, es una mujer orgullosa, altiva, que tuvo una relación con Juvenal Urbino que le permitía ascender socialmente, aunque lucha toda la vida por ser independiente. No es una mujer mala, cumple con su deber, ha criado a sus hijos y todo, se ha portado bien, ha sido una buena esposa, ha sido una esposa fiel y no ha pensado en Florentino durante 50 años. Cuando muere su esposo, de esa manera que se cayó, por el señor Juvenal Urbino era el doctor del barrio, el doctor de la ciudad. Entonces todo el mundo, inclusive las campanas, suenan a duelo. Entonces, cuando las campanas de la ciudad de Cartagena, me imagino que de la torre esa alta que está en la cumbre, porque es como un cerro la ciudad, suenan, se escucha por todos lados. Entonces Florentino pregunta qué pasó y le dicen que murió Juvenal Urbino el doctor. Y él se viste y va al velorio. Y cuando llega al velorio, se presenta delante de ella, la batería, la batería. Se presenta delante de ella y le dice, en lugar de darle las condolencias, le dice: te he esperado durante toda mi vida. Y ella se asusta y se va, ¿no? No quiere saber de él. Y él insiste e insiste. Y ella cree que esta insistencia tiene, que ella no puede hacer nada, que ella ya es una mujer mayor, que tiene que respetar a sus hijos y a sus nietos, que no puede estar siempre pensando en este hombre que le está dando la vuelta por ahí, pero él sigue insistiendo, ¿ya? Sigue insistiendo y está yendo a su casa todo el tiempo. Y hay un momento en el cual viene su hijo, y cuando viene su hijo, tienen como una discusión, y en esta discusión
el hijo le dice que se tiene que buscar una vida. Y por lo tanto, a la hora que el hijo le dice que se tiene que buscar una vida, ella se pregunta si no es verdad. Y si se tiene que buscar una vida será con la única persona que le quiere ofrecer algo. Porque ella estaba acostumbrada a una vida donde tenía pues lo que necesitaba, ¿no? Por lo tanto, le pide a Florentino saber qué cosa le puede ofrecer. Y él le dice, yo para empezar le ofrezco un viaje. Me encantó a mí la idea de los viajes, ¿no? Y entonces le dice, para empezar yo le voy a ofrecer un viaje. Y le dice, ¿qué viaje, no? Y dice, bueno, viajemos por el Magdalena en mi mejor vapor. Y toman este viaje por el río Magdalena, en donde el viajar por un río no es igual que viajar por el mar, ¿no? Se ven las dos orillas, se ve lo que pasa. Actualmente hay una parte del río Magdalena que tiene un problema con unos hipopótamos, eso se llama realismo mágico, con unos hipopótamos que han sido de propiedad de Escobar. Escobar trajo unos pequeños hipopótamos en el lugar donde él quería vivir, pero los hipopótamos tienen que estar en agua. Entonces hizo como un brazo del río Magdalena. Él no vivía en Cartagena, obviamente, pero como un brazo del río Magdalena, por eso es más río arriba, y en Medellín. Y hizo unas piscinas especiales para estos lindos hipopotamitos cuando eran pequeños. Pero los hipopótamos se convierten en grandes y son bastante violentos. Y se reprodujeron. Cuando Escobar se va y lo matan y todo esto y su familia se va y ahora vive en Alemania, los hipopótamos se quedaron en estas especies de piscinas que se les hicieron y se salieron al río. Y actualmente en esa zona del río puede ser muy peligroso navegar en pequeñas embarcaciones como se hacía antes, porque los hipopótamos pueden ser mortales, ¿no? Ese es el río Magdalena por donde vienen a navegar en este viaje que hace, que le da a Fermina Daza Florentino Ariza. Y ahí podemos encontrar todo el contexto histórico y geográfico de la obra, ¿no? La obra no menciona el nombre de ninguna ciudad, de ningún pueblo. Esto que les digo yo de Cartagena, Varo, el río Magdalena, es el río, la ciudad y el pueblo de los antillanos, ¿no? Pero se puede identificar perfectamente, ¿no? Se hace referencia, por ejemplo, al hundimiento en la batalla de Varo de un galeón, que hay un galeón ahí, y ese galeón hace que la ciénaga no tenga pues tanta agua. Ese hundimiento fue en realidad el 8 de junio de 1708, o sea, bastante después, ¿no? Y luego se habla de que la boda de Fermina y el doctor Urbino fue apadrinada por Rafael Núñez, que fue presidente de Colombia, pero desde 1825. O sea, que nació en 1825 y murió en 1894. Tampoco tiene la relación cronológica con el tema, pero se menciona eso, ¿no? Y después, el viaje de luna de miel rumbo a París. París se dice, y el viaje de luna de miel salen de La Guaira. La Guaira era el puerto más grande e importante y estaba en Venezuela. Volviendo a lo que les hablaba de Bolívar, Bolívar quería llegar a La Guaira para poder salir hacia Europa. Si no llegaba ahí, no habían buques grandes que lo pudieran llevar a Europa, y por eso es que murió antes de llegar, precisamente, ¿no? No lo dejaron entrar a Venezuela.
Se menciona eventos como el estreno de la ópera en París, ¿no? Que sucedió en 1881, o las aventuras amorosas de Florentino por toda la zona de Cartagena. También se menciona el pueblo de la Ciénaga, como les decía, que está ahí en la misma ciudad, y la ciudad de Santa Marta, que es donde él también vivió, ¿no? No conozco Santa Marta. Lo cierto es que el barco se llama La Fidelidad, ¿no? Algo que el amor de Florentino y Fermina no tuvieron, ¿no? La fidelidad, porque tanto ella se casó, no, bueno, le fue fiel a su esposo, pero no al amor que tenía con Florentino, y tampoco él, porque tenía cuadernos de sus aventuras. Es un tipo de amor que hay que comprenderlo de otra manera. El leer este libro me dio muchas luces acerca de que el amor tiene muchas, muchas formas. No es solamente lo que nos han enseñado a nosotros o lo que hemos escuchado repetirse, ¿no? Entonces, en este viaje, que es un viaje, digamos que vertical, porque uno ve las dos orillas paralelas y está viajando por muy ancho que sea el río, ni siquiera el Amazonas es tan ancho como para no ver nunca la otra orilla. Por lo tanto, se sabe que uno está limitado por este canal por donde uno está yendo y ve lo que está pasando en los pueblos y todo, lo cual es interesante desde el punto de vista de un viaje que uno está haciendo para halagar a alguien, como era el caso, ¿no? Y al principio solamente fue conversación, le leyó sus cuentos, le dijo que era lo que tenía, lo que había hecho él durante toda la vida, y ella lo rechazaba, ¿ya? Tenía siempre la idea de que ya una mujer de su edad no podía volverse a casar y volver a tener un amor, aunque ella nunca había realmente amado al doctor y se había casado más por la voluntad de su padre y por el deseo de tener una vida cómoda. Él había sido gentil con ella y ella había sido una buena esposa, pero ella decía que ella ya no podía tener una segunda historia. Pero Florentino era persistente y terco y logró que ella pudiera de alguna manera eh, aceptarlo primero como amor y luego como amante, ¿no? Y siguieron su viaje. Tiene un final este viaje, ¿no? Tiene que llegar a algún lugar del río y dejar la carga y volver con carga que tenía que dejar en Cartagena. Entonces, ya en ese momento estaban enamorados, compartían el camarote y todo, y ella le dice, ¿por qué no era... ella menciona que hubiese sido bonito que pudieran navegar para siempre en el Magdalena, ¿no? Y él piensa, eso se puede hacer. Y él dice, ¿cómo? Entonces llama al capitán y le dice que lo que quiere hacer es dejar la carga, ¿ya? Y al día siguiente, dice el libro, así que el Nueva Fidelidad zarpó al amanecer del día siguiente, sin carga ni pasajeros, y con la bandera amarilla del cólera flotando de júbilo en el poste mayor. ¿Qué quiere decir? Sí había cólera en la Ciénaga y había cólera en Cartagena, pero dentro del barco no había habido cólera. Pero la única manera que tenían ellos de excusarse que no podían salir del barco es decir que había cuarentena en el barco, que había cólera, que no era la realidad.
El capitán del barco le pidió que pararan en Santa Marta para que él recogiera a su novia. Y los cuatro comenzaron a navegar por el río Magdalena, ¿ya? Dice acá, ¿no? Sigamos derecho, 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 derecho hasta la Dorada. La Dorada era arriba. Y luego el capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal, es decir, las pestañas se estaban poniendo blanquitas. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte la que no tiene límites. Era como si se hubieran saltado el arduo calvario de la vida conyugal y hubieran ido sin más vueltas al grano del amor. En el curso de los años llegaron por distintos caminos a la conclusión y sabían que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro modo. Nada en este mundo era más difícil que el amor. Y entonces, ahí es donde comprendí el tema del amor en los tiempos del cólera. Tuve que leer la última página. Eso me remontó a los 100 años de soledad y a la última página de los pergaminos que lee el último de los Buendía, que se llama Aureliano Babilonia realmente, y que le dice que cuando él termine de leer la última página, se terminará la estirpe, la vida. O sea, esa era una historia de muerte, esta era una historia de vida. Era como el opuesto de 100 años de soledad. Y yo decidí en ese momento que la mejor novela de García Márquez, y la defiendo y se lo digo a todo el mundo, es El amor en los tiempos del cólera. Y dice el final: ¿y hasta cuándo cree usted que podamos seguir en este ir y venir?, le preguntó el capitán. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hace 53 años, 7 meses, 11 días con sus noches. Es decir, el tiempo que él conoció a Fermina. Y le dice: toda la vida. Y ahí en ese toda la vida termina el libro. Y solo en ese momento me di cuenta de la fuerza de ese libro. Y bueno, y que después, que no sabía, yo no sabía eso, cuando en esta investigación se dice que él se demoró como 15 años en trabajar este libro. Él trabajaba varias cosas a la vez, ¿no? Porque este libro lo hizo para recrear la historia de amor de sus padres, que obviamente no sé si tenían el Magdalena o algo por el estilo, pero sí tuvieron una historia de amor así, fuerte, ¿no? Y que solamente había esperado que sus padres ya no estuvieran para poder hablar de ellos sin que nadie más quisiera decir algo y que nadie más se atreviera a objetar lo que él estaba escribiendo. Y ese es el tema de esta novela. El cólera solo era solo era para decir parte del escenario, nada más, la alegoría, ¿no? El amor era primero. Bueno, yo he estado muy contenta de hablar con ustedes, he estado muy contenta de comunicar acerca de mis 2 libros favoritos. La próxima semana voy a tener 2 semanas más hablando acerca de libros, pero voy a cambiar un poco el tema. Y bueno, quiero volver a reiterarles lo que les digo siempre: cuídense, usen mascarilla, lávense las manos, respeten la distancia y estaremos bien. Y después de todo,
Es una experiencia también. Lean libros ahora que tienen tiempo. Y ahora no se olviden de que los espero el próximo viernes a las 5 de la tarde para hablar de lo que más me gusta, la literatura. Nos vemos, que estén bien.